Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día voy a hacer un pequeño video del proceso que hago para grabar todos los covers. Bueno, el primer paso es elegir el tema, ¿cierto? Algo que me guste y que pueda tocar con mis pocas habilidades. Hace poco fui a un concierto de The Gathering, así que se me quedó dando vuelta un tema y vamos a grabar un tema de The Gathering. On Must Surface. Luego de elegir la canción voy a esta página, ultimateguitars.com. Ayer yo la estuve buscando, pero no encontré ninguna versión oficial de la canción, así que tuve que tratar de interpretar lo que encontré. Bueno, cuando el tema tiene su versión oficial me resulta mucho más fácil. Están todas las pistas separadas y se puede bajar la velocidad, se puede repetir. Por ejemplo, aquí en la última que grabé, aquí está el solo y lo fui practicando a 80 y ahí lo repetía una y otra vez. Después le iba aumentando la velocidad hasta que resulta. Esto fue lo que encontré. Acá me indica que la afinación está, la cuerda Mi va en Re, o sea, drop D. Vamos a conectar esto. Utilizo esta aplicación que se llama Reaper para hacer todo lo que es la grabación de audio, la mezcla y el video también lo hago con Reaper. Así que selecciono la entrada desde la interfaz que tengo. En este caso yo ya he estado jugando un poco con la configuración. Estoy usando el plugin de Neural DSP, el de John Petrucci, y ya tengo más o menos configurado el tema. Esto de encontrar aquí el sonido me toma un buen rato, por lo menos una hora que sea. Ya con eso puedo empezar a practicar la canción. Pero ¿qué me pasó con este tema? Que como habían partes que no sonaban bien o no reconocía, me puse a ver temas en vivo de la banda y justo aquí me topé con este video del usuario que justamente enfoca al guitarrista todo el tema y me pareció que tocaba totalmente distinto. Y con la afinación de drop D no resultaba, entonces lo que hice fue cambiar de nuevo la afinación a normal. Bueno, ya con la afinación estándar me di cuenta que igual estaba en re la canción, entonces le bajé 2 tonos con esta, una de las opciones más buenas que tiene este plugin es esto. Me permite bajar el tono o subir el tono y ahí ya con el video del concierto en vivo fui sacando las notas. Lo siguiente que hago es robarme la canción desde acá de Tidal en alta fidelidad y lo que hago es con la aplicación Audacity hago un loop para que se grabe lo que yo estoy escuchando en mi PC. Le doy a grabar, le subo el volumen a esto y le doy play. Listo. Entonces aquí voy a eliminar las partes que no se grabó nada y se exporta, lo dejo siempre en WAV. Bueno, ya tengo la canción en alta calidad. Ahora lo que hago es en esta página Moisés, esta la voy a poner en la descripción. Aquí subo el tema para separar las pistas. Esto ya no puede ser más fácil de usar. Se demora así un poquito. Y lo otro es que al tener pagada la cuenta tengo acceso a otras opciones. Esa es la que uso yo para separar la guitarra, el bajo y que me deje en otra pista los sintetizadores y otros arreglos que hay que siempre antes tendían a quedar en la misma pista de la guitarra y era más difícil mutear la guitarra y no dejar fuera los otros instrumentos. Lo mejor de todo es que crea una pista de metrónomo, así que detecta automáticamente el tempo y te crea una pista de ayuda de metrónomo. Bueno, así quedó la pista separada. Aquí tenemos la pista que decía del metrónomo. Ya sacó el tempo aquí. Así suena sin la guitarra. Y entonces lo que hacemos ahora es exportar todas las pistas.
Bueno, aquí ya tengo las pistas separadas y lo que hago ahora es, en el Reaper, vamos a setear el tempo para que estas divisiones vayan marcando el tic del metrónomo. Entonces mucho más fácil si quiero cortar una parte del tema o arreglar algo, se corta justo donde está la línea porque ahí va golpeando el tempo. Entonces luego las importo como pistas separadas. Acá adelante siempre dejo un poco de espacio para poner una ayuda para el comienzo del tema. Voy a insertar otra pista que tome el micrófono. 3, 2, 1. La guardo, lo hago coincidir con el comienzo del tema. Y lo mismo hago en partes difíciles o en partes que sean muy repetitivas. Siempre coloco una ayuda así como última, o repetir 3 veces o repetir 2 veces según lo necesite. Aquí aproveché de darle nombre a las pistas porque después se vuelve un desorden. Y lo siguiente que hago, le voy a bajar un poco la guitarra solo para tener noción del sonido, y ya con eso comenzaría a grabar las guitarras. Bueno, antes de grabar también las guitarras configuro las cámaras. Como es de día no necesito una luz, pero si fuese de noche, siempre, ahora último estoy utilizando este foquito, bastante útil. Y lo otro que hago, voy a mostrar con la otra cámara. Ahí está la cámara que utilizo, la principal del celular, es un Pixel 6 Pro. Y lo que hago para saber si estoy enfocado, tengo un Chromecast que desde el teléfono transmito todo lo que ve el celular. Entonces desde la tele puedo ver que estoy enfocado. Bueno, ahora voy a comenzar con la grabación de las guitarras. Van a ser 3 pistas. 2 de guitarras con distorsión que suenan casi iguales, y una para los solos. Ahí quedó la primera pista de guitarra. La tuve que grabar 2 veces porque se atravesó mi gato ahí entre medio y no sé cómo quedó. Voy a revisarlo. Y suena así. Ahora voy a grabar la segunda pista de guitarra con distorsión, que es casi igual, tiene algunas variaciones aquí al comienzo solamente. Bueno, aquí ya terminé de grabar la segunda guitarra, me quedó bastante bien, solo al final me condoreé, así que grabé de ahí para adelante para no estar grabando de nuevo. Y suena así. Siempre grabo 2 pistas de guitarra cuando el tema tiene mucha distorsión o es muy power. En este caso quedaron bien similares. Bueno, ahí va quedando el tema, ya me falta grabar solo la pista de los solos. Así que voy a eso. Ya, terminé la tercera pista de guitarra y suena así. Bueno, ya el siguiente paso es depurar un poco la mezcla, quitar los espacios sin sonido, que ahí puedo haber llegado a pasar las cuerdas, estos lo elimino, regular los volúmenes que no se pasen, ¿verdad?, de los decibeles, y ir revisando la distorsión de la guitarra, los efectos. Puede ser que también agregue algún ecualizador aquí en la guitarra, así que todo eso toca hacer ahora. Bueno, otra cosa que hago cuando hago la mezcla y regulo los volúmenes, los efectos, qué sé yo, es utilizar un plugin que encontré, que lo que hace es simular un estudio de grabación, y para qué me sirve es para dejar el sonido de los audífonos. Aquí selecciono el audio y hace que el sonido sea más plano, como en un estudio de grabación, y con eso evito resaltar mucho lo grave o lo agudo, y que era un problema que me pasaba al principio y que hace que suene mal en otros dispositivos como en celulares, en la tele, no sé. Con esto logro más o menos dejar el sonido más o menos estándar. Bueno, ahí quedó más o menos como yo quiero, y ahora toca la parte quizás más tediosa, que es hacer coincidir los videos con el audio. Generalmente dejo alguna marca en el video, no lo hice hoy día, así que me va a costar un poco más. Lo que recomiendo yo es, cuando les sale bien, hacer
alguna marca o con la guitarra eléctrica hacer alguna seña. Otra cosa que quería mostrarle era cómo grabo con la guitarra acústica. En el tema de Catherine no hay guitarra acústica, pero aquí tengo el proyecto del video anterior, el de Opet. Bueno, lo que hago, obviamente con este micrófono, es el que aparece en los videos. Con ese voy grabando una de las guitarras y también conecto por línea directa a la interfase la guitarra. Entonces, por eso es que aquí se ven dos pistas, van quedando grabadas las dos a la vez, y lo que hago ahí es panear hacia la derecha y hacia la izquierda para lograr el sonido como estéreo. Eso suena así. Ya, terminé la mezcla del video. Aquí, a pesar de que la toma de mi gato, donde aparece mi gato, no es la oficial, la incluí ahí un rato. Y luego de la mezcla ya vendría a hacer el subtítulo. Así que vamos, esa parte también es un poco lenta. Para la pista del subtítulo creo una nueva y agrego unos segundos así sin sonido. Y aquí agrego el efecto, que vendría siendo el texto. Y aquí voy dándole el formato y todo. Lo dejo aquí centrado al medio, le doy el tamaño de la letra, el fondo que sea medio oscuro pero transparente. Y así. Por ahí. Y lo que hago generalmente cuando el tema es muy conocido, busco en YouTube el subtítulo, porque ya debe existir. Para que voy a hacer otra vez el trabajo. Aquí está, por ejemplo, y si alguna de las frases no me coincide, voy aplicando aquí mi propia traducción. Listo el subtítulo. Y ahora toca hacer la pantalla o la imagen del inicio. Agrego la carátula del disco y el logo de la banda. Y el nombre del tema. Ahora ya puedo renderizar el video. No sé si se han fijado, pero los últimos videos están en 4K y se demora un buen rato. Después de esa larga espera, me di cuenta que había escrito mal el nombre del tema en la imagen, así que tuve que volver a renderizar y ahora ya está ok. Eso queda pesando 17 GB. Y ahora lo que hago es comprimirlo con el Adobe. Ya tengo ya configurado aquí, uso el mismo proyecto siempre. Vamos a eliminar el video anterior y enviamos el nuevo. Aquí hay una capa de corrección de colores que hago siempre y la viñeta que oscurece un poco la esquina. Y lo exportamos de nuevo. Bueno, ahí quedó el proyecto ya terminado. Quedó pesando 500 megas y con eso ya lo puedo subir a YouTube
en una calidad más o menos buena y no pesa tanto. Terminé a la 1 de la mañana, generalmente termino como a esa hora o más tarde. Siempre me quedo un rato más corrigiéndole cosas, cuesta quedar conforme con el video. Pero bueno, como dijeron por ahí, mejor un proyecto terminado que uno perfecto. Así que nada, si tienen dudas me pueden escribir en los comentarios. Recuerden dejar un like, suscribirse si no están suscritos. Y voy a dejar en la descripción todas las herramientas que utilizo, los links a los plugins y todas esas cosas. Así que eso, nos estamos viendo, que estén bien.